Bienvenidos al programa Nuestra Historia. Soy Héctor Jaime Treviño Villarreal, historiador, y en este programa tendremos al ingeniero Francisco Chapa Góngora hablándonos sobre un personaje interesantísimo de la historia de Nuevo León, Santiago Vidaurri Valdés. Soy Héctor Jaime Treviño Villarreal, historiador, y en el programa Nuestra Historia tenemos a un invitado de lujo verdaderamente, es el ingeniero Francisco Chapa Góngora, y este programa lo vamos a dedicar a un personaje histórico que además es muy entrañable para el ingeniero Chapa, Santiago Vidaurri. Bienvenido, ingeniero. Gracias, maestro, gracias a ti por invitarme y un saludo a todo tu teleauditorio. Bueno, Santiago Vidaurri, un personaje polémico. ¿Qué representa Santiago Vidaurri para Francisco Chapa Góngora y en la percepción de muchos nuevoleoneses? Mira, maestro, bueno, yo respeto mucho a los historiadores que como tú han mantenido vivo el recuerdo del Estado y de este país. Algo que nos ha faltado mucho, creo yo, sobre todo en muchas nuevas generaciones. Siento que ese respeto a nuestros ancestros, respeto a lo que nos legaron, se ha estado perdiendo. Y qué bueno que hay gente como tú que tenga oportunidad de poder profesar las grandes bondades y ventajas que existen, de conocer de dónde venimos, qué fuimos, pues para poder saber hacia dónde vamos. Eso se ha repetido en varias ocasiones y yo creo mucho en ello. Para mí, lo que me movió mucho a estudiar, si se puede llamar así, y a investigar sobre este personaje, fue el hecho de que me enseñaron en la escuela y siguieron enseñando, espero que ya no sea así, a que nuestros héroes eran personajes míticos, casi semidioses, infalibles, incapaces de equivocarse. Cuando todo eso, pues no, tú sabes que no es cierto. Eran personajes como nosotros, que tenían que cargar con sus errores y con sus virtudes. Y lo que yo siempre he dicho es que hay que decir realmente lo que hicieron, fuera bueno, fuera malo, y que el futuro lector de su historia pueda juzgar y poner en la balanza si lo que hizo bueno es mucho mayor que lo que hizo malo, y entonces pues reconocerlo como héroe, y asimismo pues reconocer a alguien como traidor o como villano cuando en la balanza está al revés. En el caso de Vidaurri, y tú estarás de acuerdo conmigo y me lo has comentado en muchas ocasiones, pues hizo innumerables cosas buenas. Y vamos a decir una donde se equivocó. Y donde se equivocó fue haberse peleado con Juárez y haberse aliado al imperio. Esa fue. Podemos escribir miles de hojas de las cosas buenas que hizo Vidaurri. Y una, con esa mancha. Y por esa mancha está satanizado. Entonces, pues eso me parece a mí inconcebible, y más en estos tiempos. Bueno, este polémico personaje, Santiago Vidaurri, que en esta historia maniquea y oficial que nos enseñaron, pues está ubicado del lado de los malos. Acuérdate de la historia maniquea, los buenos y los malos. Así es. Entonces, Vidaurri del lado de los malos, cuando hay una historia muy rica atrás de este personaje. Entonces, pero la polémica continúa. Así es, así es. Afortunadamente, cuando me hiciste el gran favor de hacer una excelente presentación de ese trabajo, que no quiero llamarle forzosamente libro, de ese trabajo, a raíz de ahí
a ti y a mí nos ha dado mucho gusto que se ha despertado un gran interés local y nacionalmente sobre el personaje, sobre este personaje. Ya se han escrito, pues al menos que yo recuerde, 4 o 5 volúmenes, aparte de muchos artículos en diferentes revistas y periódicos a nivel nacional sobre esta figura. Entonces, se está polemizando ahora más y eso creemos que deba ser para bien del Estado y para bien del país. Y de la misma historiografía y la historia nuestra. El libro que se refiere el ingeniero Chapa Góngora se llama Vidaurri. Los héroes deben saber morir a tiempo. Los héroes deben saber morir a tiempo. Y es un libro que verdaderamente se lee de un tirón, muy agradable, muy ameno. Es una investigación muy interesante que hizo el ingeniero Chapa Góngora y que permitió luego que surgiera ese interés por la figura o que renaciera el interés por Santiago Vidaurri, y que sigue siendo este personaje polémico, porque hay libros que salieron como el maestro Edelmiro Hernández, el hijo de Edelmiro Hernández, que es antividaurrista completamente, así es, ¿verdad? Así es. Pero las aportaciones son muy interesantes. Así es. Entonces, este libro, ¿cuándo lo empezaste a gestar, esta investigación? Esta investigación la empezamos a gestar un poco antes de iniciarse el nuevo milenio, 99, finales del siglo XX, y nos tardamos 5 o 6 años, pues para empezar, uno no es escritor, uno no es historiador, tú me conoces, yo soy un agricultor dedicado a la agricultura en el estado de Nuevo León, y bueno, pues la preocupación más que todo de poder legar, si así se puede llamar, modestia aparte, poder legar nuestro granito de arena en cambiar la forma de visualizar a los personajes, no específicamente a Santiago Vidaurri, cambiar la manera de visualizar a los personajes y que la historia realmente sea algo imparcial. Bueno, regresamos en un momento con esta interesante charla sobre Santiago Vidaurri aquí en Nuestra Historia. Regresamos en Nuestra Historia con este personaje interesantísimo que es Santiago Vidaurri Valdés. Pues bien, ingeniero, Santiago Vidaurri, ¿cuál es su origen? Porque el apellido también no nos parece muy común en el norte, o no sé, a lo mejor sí lo hubo con mucho arraigo. ¿De dónde viene Santiago Vidaurri? ¿Quién es este personaje? ¿Cuáles son sus orígenes? Sus orígenes son, pues es un famoso lampacense, pero la familia, su padre, militar de profesión, pues se desempeñaba entre esa parte del territorio nuevoleonés y la parte ahora coahuilense, la parte de Candela, la parte de Musquis, la parte de Monclova. Es ahí donde se desarrollan los ancestros de Santiago Vidaurri, su padre Pedro Vidaurri, su esposa, también la esposa de Santiago Vidaurri, Santiago Párvulo Vidaurri, tiene un segundo nombre, Párvulo, creo que nació precisamente el día de San Párvulo, y por esa razón su esposa también de apellido Vidaurri, de hecho eran primos en algún grado de consanguinidad. Y es ahí donde él se desarrolla, se le ve en su juventud como teniente en las áreas de Sabinas Hidalgo, Vallecillo, hoy Lampazos, precisamente contratado o apoyando al gobierno contra los insumisos, contra los indios rebeldes que atacaban los ranchos, poblados y haciendas. O sea, Vidaurri nació en Lampazos de Naranjo, Nuevo León, pero la familia deambulaba, por decirlo así, y por el oficio de su padre, que estaba militar, en toda la parte norte, del noreste. Del noreste, esta región coahuilense. Bien, ¿se sabe dónde hizo sus primeros estudios Santiago Vidaurri? De hecho, él estudia tanto en Lampazos, y ya de joven se viene como visitador a trabajar como visitador de un mineral a Monterrey. Él a los 16 años, si mal no recuerdo, es cuando ya radica por su trabajo en Monterrey. Entonces,
Hay un historiador coahuilense que fue gobernador del estado de Coahuila, Óscar Flores Tapia, que dice que era un iletrado, que no sabía leer y escribir, y que cuando tiene un incidente, que al rato lo platicaremos sobre él, que lo meten a la cárcel y queda en la cárcel donde aprende a escribir, lo cual no es cierto. No, de ninguna manera. Hay bastantes indicios en sus cartas de relación y en sus apuntes personales donde se denota una persona culta para aquellos tiempos, que había leído algunos clásicos. Entonces eso no puede ser de una persona inculta. Cuando, bien lo comentas, cuando a lo mejor en un rato más, porque es una historia pues trágica, una tragicomedia, pudiera decirse la historia de aquel pleito con Juan Olivares, y que lo hace llevarlo a la cárcel, pero él podía entrar y salir con un cierto privilegio, dado que no era ningún delincuente común. Y lo que lo empieza a hacer famoso es precisamente que él era el que escribía las cartas y que leía las cartas para los reos, que en aquel tiempo pocos sabían ni escribir ni leer, y escribía muy bien. Y eso, maestro, pues tú como en tanto tiempo como director del archivo pudiste indagar en esos 16, 17 mil volúmenes de cartas. Podemos verlo, eran cartas de su puño y letra, de una manera, escritas de una manera sumamente culta y letrada. Sí, yo creo que Santiago Vidaurri es uno de los personajes nuevoleoneses que más escribió, porque esa cantidad de cartas, de correspondencia de cerca de 7,000, que al menos las 3/4 partes eran de él, de su puño y letra, ¿no? Y además relatos, informes, y también hemos encontrado defensa de borrachines por ahí, algún ebrio que lo metía a la cárcel, era como abogado incluso, fíjate. Yo creo que esto es interesante porque hay que decirle a la gente que luego saca estas cuestiones de que era iletrado, que Santiago Vidaurri Valdés era un personaje que sabía leer y escribir, de los pocos que sabían leer y escribir en el siglo XIX. Hay que recordar que el analfabetismo estaba a todo lo que da. Todavía en la época de Porfirio se hablaba del 80% de la población mexicana analfabeta, ¿verdad? Entonces, Santiago Vidaurri era un hombre culto, un hombre que sabía leer y escribir, que además pagador de la compañía volante de Lampazos, que se encargaba de estas cuestiones presidiales y andaba ya en la frontera, cuidando las fronteras. Bueno, pero hay este asunto tan interesante que va a marcar un hito en la carrera de Santiago Vidaurri, que es el pleito con un soldado llamado Juan Olivares, el cual se baten a duelo, y que ahorita lo vamos a comentar en este siguiente segmento, porque ya es el Vidaurri joven, y que increíble, tú dijiste tragicomedia, exactamente, porque de aquí lo va a lanzar a los cargos públicos, ¿verdad? Pero regresamos en un momento aquí en Nuestra Historia. Interesante personaje, Santiago Vidaurri Valdés, aquí en nuestro programa Nuestra Historia con el ingeniero Francisco Chapa Góngora. Ese episodio del Vidaurri joven, cuando es pagador de la compañía volante de Lampazos, que está la compañía aquí en Monterrey, y tiene un encuentro a golpes con Juan Olivares, y que marca mucho el derrotero existencial de Vidaurri. ¿En qué consistió? ¿Cómo estuvo esta situación? Pues se hicieron de discusiones, probablemente algún lío de faldas, porque era común ya desde sus años mozos tener algunos líos de faldas normalmente con Vidaurri. Tuvieron algún problema, alguna discusión que se fue acalorando, y llegan a los golpes. Sin embargo, Vidaurri desarmado y Juan Olivares con arma. Vidaurri corre a conseguir una espada y, diestro como era la gente de aquellos tiempos en el uso del arma blanca, de las navajas y de la espada, cercena una mano a su contrincante, y esa es la razón por la cual es obligado a estar en prisión. O sea, Vidaurri era pendenciero. Sí. Era mujeriego. También. Entonces era aventado. Era un tipo, lo que pudiéramos decir hoy, bastante aventado, bastante fuera de lo común.
Entonces era un personaje inquieto, Así es. definitivamente, Así es. Dinámico, hiperactivo, Así y que es. andaba en estas cosas no muy legales también, digo, en lo referente a los registros matrimoniales. Así es, no respetaba mucho probablemente los registros matrimoniales, profesor. Sí, entonces diríamos acá en el norte, y perdonando la expresión, era Sancho. Sí, sí, Hay registros. hay mucho registro sobre sus sus formas para hacer que a muchos de los habitantes, o algunos, no muchos de los habitantes, le salieran algunos pronunciamientos en la parte frontal. Bueno, pues yo Sí. creo que estos son conocer al personaje en la intimidad, porque hay que ver, el ingeniero, que hace tiempo no podíamos hablar de los personajes de su vida privada. No lo hacemos para que desmerezca el personaje, No. ni darle más atributos de los que ya tiene, sino que es ponerlo en su justa dimensión humana, Claro, con, claro, así con es. todas sus miserias, con todo su linaje, y nos hace acercarnos más a este interesante personaje. Tampoco, estimado público televidente, pensemos que eso es lo más importante de un héroe, ¿no? La trascendencia está en su paso por la vida pública, en este caso, o por su vida artística, por su vida musical o teatral, depende, ¿no? Pero en este caso, aparte de Vidaurri, era militar, que fue escribano, porque ahorita vamos a hacer ese aspecto, político y buen político. Entonces es un tipo que va a hacer que la percepción que se tiene del noreste cambie definitivamente. Entonces se va a la cárcel por este hecho. Así es. Y decíamos hace rato que era parte de una tragicomedia porque esa estancia en la cárcel lo hace popular y es la que prácticamente lo lanza a la política. Entonces ahí en la cárcel lee las cartas de los presos, les escribe cartas, y no había escribanos. No, y de hecho él era el escribano, fungía, quiero suponer que algún cobro les hacía, pero él podía salir y entrar de la cárcel. Entendamos que no era un delincuente del orden común. Así es. Bueno, en 1832 se marca un aspecto muy importante de la vida de Vidaurri a causa de una epidemia de cólera. Así es. ¿Por qué razón? Porque hay una epidemia de cólera muy fuerte, hasta funcionarios gubernamentales fallecen. Y Nuevo León tiene la llegada, en eso, maestro, recordaremos de aquel gran y eminente médico fundador de lo que hoy es este colegio civil, el doctor José Eleuterio González Gonzalitos, llega como estudiante ya para recibirse de medicina de Guadalajara, precisamente a ayudar a combatir el cólera morbus que estaba invadiendo a estas comunidades. ¿Sabe qué interesante esta relación que hace, ingeniero? Porque precisamente Gonzalitos va a tener relación con Vidaurri. ¿Y dónde está la relación con Vidaurri? En que Gonzalitos se aloja en la calle, en un mesón que había en la calle San Francisco número 8, propiedad de Melchora Hernández. Así es. Que Melchora Hernández era una mujer bella, salerosa, dicen las crónicas de la época, y que ahí vivía su media hermana, María del Carmen Arredondo, que se casa con Gonzalo. Hija de aquel general, el famoso general coronel, Joaquín Arredondo. Joaquín Arredondo y Mioño. Dice cómo se van entretejiendo estas vidas, porque nosotros tenemos la tesis de que entre Melchora, que se supone también tuvo amoríos con Santiago Vidaurri, y que luego fungió como su espía, Y doña Carmen. Ellos fueron los que fraguaron el matrimonio de Gonzalitos y Carmen Arredondo. Pero bueno, esas son otras historias que algún día contaremos acerca de este otro gran personaje que es don José Eleuterio González Gonzalitos. Regresamos en un momento en nuestra historia. En nuestra historia hoy tenemos a este personaje histórico. Lo traemos de la memoria, lo rescatamos de la incomprensión, de los juicios, podemos decir, maniqueos, de los buenos y los malos, que es Santiago Vidaurri Valdés, que estamos viendo en este programa toda su actuación desde su nacimiento hasta cuando ya se aproxima a lo que es la gubernatura del estado. Estamos precisamente cuando ya llega de escribano
al Palacio de Gobierno, que ¿sí recuerdas dónde estaba el Palacio de Gobierno? No de cantera rosa que tenemos. No, lo edifica, es de la época porfirista. Sí. Cuando don Bernardo Reyes. El otro, el que estaba acá en Morelos, la calle del Comercio y la calle del Teatro, o sea, Morelos Teatro y Escobedo. Progreso, el Teatro Progreso, que precisamente al rato lo comentaremos o después lo comentaremos, es un teatro donde se presentaron grandes artistas de la época. Así y es. Fue inaugurado y construido por Santiago Vidaurri cuando llega gobernador. Pero el palacio estaba en la calle del Teatro y lo que hoy conocemos como calle Morelos. La calle Escobedo sería la calle del Teatro y la calle del Comercio, que Morelos, o sea, donde está hay una farmacia ahí ya muy famosa, pero bueno, era toda la manzana también, o nomás era el palacio donde está la farmacia. Ahí inicia Santiago Vidaurri de escribano, ahí por el año de 1832, y se va a encontrar con una serie de personajes que le van a forjar su carrera política. Es más, alguno de ellos va a ser su padrino político. Su mentor. Sí, ¿recuerdas quién es su principal Manuel mentor? María del Llano, precisamente, gran político, gobernador varias veces del estado y con algunos otros detallitos por ahí que también se le imputan y que pues fueron ciertos. La famosa creación aquella de la República del Río Bravo. Del Río Bravo, donde él fue protagonista de ello. Fue su mentor. Bueno, pues dice que Vidaurri también andaba en esto, ¿eh? La realidad es que era un familiar de Vidaurri, un tío de Vidaurri, el que estaba ahí también formaba parte de la directiva de esa creación. No nos adelantemos, pero eso fue en 1840, cuando se crea esa hipotética República del Río Bravo, donde está el tío de Santiago Vidaurri, Francisco Vidaurri Villaseñor, y qué raro, pues Vidaurri no tenía puesto en el gobierno ese tiempo. No. Bueno, yo supongo que también andaba merodeando, por eso luego lo acusan de querer formar la República de la Sierra Madre, pero es otro capítulo interesante. Estamos hablando aquí del doctor su mentor. Manuel María de Llano, jacobino, liberal, enemigo. Hay que recordar que los primeros gobernantes que tuvo Nuevo León en su vida independiente no eran de Monterrey, procedían de la zona cítrica. El primero fue José María Parace Ballesteros, de Montemorelos. Bisabuelo y luego de un exgobernador que tuvimos aquí en Nuevo León. Manuel Zeta Gómez, que fue de Linares. Gómez de Linares. Y entonces eran conservadores. Y llega Manuel María de Llano, que había sido compañero de estudios de Valentín Gómez Farías, en la carrera de medicina, liberal, y empiezan a transformar esto con un periódico liberal, El Antagonista, y es el que tú manejas como el mentor político. Padrino, el mentor político del joven Vidaurri. Y además de darle la mano en la política, creo que también en problemas que tuvo Vidaurri por estas afecciones, era adicciones más bien, a andar ahí con... Hormonales. Hormonales, ¿verdad? Entonces, suponemos, hay expedientes donde dicen que don Manuel María de Llano le echó la mano en un problema que tuvo con el esposo de una dama. Sí, y hay algunas versiones y algunas informaciones que no solo en un caso, hubo en varios casos que don Manuel le tendió la mano para sacarlo de los apuros a Santiago, al joven Vidaurri. Algo veía don Manuel María del Llano, no eran familiares, no eran nada, algo veía en aquel joven inquieto y realmente no andaba tan equivocado don Manuel María del Llano. O sea, y luego, bueno, ya entra de escribano, empieza a conocer todo el movimiento de lo que es la gubernatura, de cómo van cambiando de federalistas, centralistas, liberales, conservadores, está con un gobernador, está con otro, hace carreritas de escribano a oficial mayor de gobierno, a la secretaría general, y ahí está por casi 20 años. Creo que eso es un aprendizaje muy notable para un joven que empieza en la política, ¿no? Definitivamente. ¿Cómo consideras tú que ese bagaje que adquirió Vidaurri en Palacio de Gobierno? Yo creo que fue precisamente el destape, si le podemos llamar así, con muy buenos maestros, el bagaje, como lo dices bien, que aprendió dentro de las paredes de Palacio,
le dio la fortaleza que requiere todo un político en un futuro. Y vemos que, pues, no quisiera adelantarme, pero vaya que se aprendió de aquellos maestros. Yo creo que esto es muy interesante porque pues ahí redacta oficios, redacta proclamas, redacta y se da cuenta de muchas cosas. Claro, y además de todo cómo está todo el teje y maneje y los entretelones de la política. Seguiremos hablando de este interesante personaje y agradecemos la presencia del ingeniero Francisco Chapa Góngora. Espero que nos acompañe en el siguiente programa para seguir hablando de Santiago Vidaurri Valdés. ¿Cómo no?